La película comienza en el funeral de un adolescente llamado Darren Chan. Todos están devastados por su pérdida, pero sorprendentemente resulta que está vivo. De hecho, se le ve dentro del ataúd jugando videojuegos. Luego, la escena va al pasado y Darren explica lo bien que iba su vida. Era popular en la escuela, tenía buenos amigos y buenas notas, lo que hizo que sus padres se sintieran muy orgullosos de él. La única parte negativa de su vida fue su mejor amigo de la infancia, Steve. Un día en la escuela, Steve convence a Darren para que se salte en la clase de historia. Luego los dos se dirigen a la azotea donde Steve destruye varias bombillas arrojándole piedras. Después desafía a su amigo a hacer lo mismo, pero en ese momento su profesor de historia escucha un ruido que viene del techo, y los chicos son atrapados y sus respectivos padres son informados. Darren es el que sale peor parado, ya que sus padres siempre habían creído que era un estudiante perfecto. Lo regañan sin piedad y también lo castigan durante 2 meses completos. Además le prohíben seguir siendo amigo de Steve, porque es una mala influencia. Al día siguiente, mientras caminan hacia la escuela, Darren le informa a Steve que sus padres quieren que termine su amistad. Al escuchar esto, su amigo se desanima y le dice a Darren que nunca se defiende. Mientras discuten, pasa una limusina y un hombre que en el interior arroja un volante que aterriza frente a ellos. Resulta ser una invitación a un evento de circo llamado A Freak Show. El folleto afirma que se lleva a cabo una vez cada 500 años. Los niños recuerdan que su maestro les advirtió que no asistieran al espectáculo debido a su naturaleza ilegal, pero aún así deciden ir al circo. Más tarde esa noche, Darren y Steve se escapan de sus casas y van al circo en sus bicicletas. Se revela que los niños tienen intereses peculiares. Darren es un gran fanático de las arañas, mientras que Steve está obsesionado con los vampiros. En el lugar compran un boleto de una criatura enana parecida a un humano que se esconde detrás de una cortina. Sin embargo, cuando Steve le entrega el efectivo, la criatura le muerde la mano y él sale corriendo. Los chicos se asustan ante el extraño incidente y se van al teatro. Allí se revela que el espectáculo ha atraído a personas de diversos grupos de edad, en su mayoría adultos y personas mayores. Después el espectáculo comienza y el presentador, Mr. Tall, sube al escenario, agradece a la audiencia por venir antes y presenta varios fenómenos extraños ante ellos. Al principio aparece un hombre lobo y su presencia asusta a todos. Mr. Tall se dirige hacia una mujer en la audiencia y el hombre lobo le arranca las manos. Pero antes de que alguien pueda reaccionar, la mano de la mujer se regenera y camina tranquilamente hacia el escenario, como si nada hubiese pasado. Mr. Tall luego la presenta como Korma Lintz, una miembro del espectáculo de monstruos. El siguiente es Alexander Ritz, un hombre sin costillas. Gerta Tit es el tercer miembro y sorprendentemente puede romper cualquier cosa con sus fuertes dientes. Rami Stovedis, su pareja, puede comer cualquier cosa gracias a sus 2 barrigas. Incluso se traga un triciclo entero y lo escupe como si nada. Luego una bella monstruo llamada Madame Truska le pide a Darren que suba al escenario y le dice que sea su asistente. Sin embargo, cuando toca su rostro siente algo prohibido dentro de él y retrocede. A medida que continúa la actuación, Madame Truska asombra a la audiencia al dejarse crecer el vello facial en un instante, pero después de su acto inesperadamente pide que se empaque el espectáculo. A pesar de su pedido, el siguiente acto, Larton Crespley sube al escenario con su compañera araña, Otta. Impresiona a la gente con su espectáculo de danza mientras toca un instrumento. Steve reconoce a Larton de un libro sobre vampiros y le susurra a Darren que en realidad es un vampiro llamado Bear Hosten. Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte si quieres apoyar a este humilde youtuber moreno. Sin más, continuemos. En ese momento el espectáculo es interrumpido por la policía y la gente del pueblo, incluido el profesor de historia de los niños. Mientras los adultos discuten, Darren se cuela detrás del escenario y roba a Otta, fascinado por su apariencia colorida. Pero cuando intenta irse, se ve obligado a esconderse cuando alguien entra en la habitación. Para su sorpresa, Larten aparece con un anciano, discutiendo la amenaza que representa a un grupo de vampiros híbridos conocidos como vampaneses, o vampanis si lo decimos en inglés. De repente Steve interrumpe y le ruega que lo conviertan en un vampiro. Dice que odia su vida porque no tiene a nadie. Resulta que el padre de Steve desapareció hace mucho tiempo, mientras que su madre es una borracha. Después de mucho convencimiento, Larten finalmente se rinde y decide probar su sangre. Sin embargo, en el momento en el que se lo mete en la boca, se da cuenta de que Steve es una mala persona. Entonces se niega a convertir al niño en un vampiro, lo que lo lleva a irse furioso. Después de un tiempo, Larten finalmente se da cuenta de que su araña ha desaparecido, pero antes de que pueda revisar la puerta, Darren se asusta y sale corriendo. Luego llega a la carretera donde lo recoge el mismo auto de antes. Dentro hay 2 hombres, Mowlow y Mr. Tini. Ellos empiezan a interrogarlo. Sin embargo, pronto dicen que eligieron al chico equivocado. En realidad estaban buscando a su amigo Steve. Entonces dejan a Darren en su casa, pero no antes de informarle que se pondrán en contacto. Al día siguiente, Darren lleva a Otta a la escuela en su bolso con la esperanza de mantenerla a salvo. Sin embargo, antes de que comience la clase, Steve lo ve. Comienza a jugar con la araña y accidentalmente la deja caer al suelo, lo que permite que se escape. Y en vez de intentar atrapar a la araña, Steve la persigue con intención de matarla, causando mucho alboroto en el
pasillo de la escuela. Muchos estudiantes huyen con miedo, mientras que algunos incluso resultan heridos. Después de haber tenido suficiente, Octa finalmente decide actuar, por lo que muerde a Steve en la mejilla antes de escapar por la ventana. Como resultado, vemos cómo cae al suelo y queda inconsciente a causa del veneno. En la siguiente escena, Darren regresa corriendo al circo y ruega a Larten que lo ayude a salvar la vida de su amigo. Preocupado por las repercusiones de que un humano descubra su existencia, Larten inicialmente se niega a ayudar. Sin embargo, finalmente acepta proporcionar el antídoto con una condición: que Darren se convierta en su asistente vampiro. Esto significa que tendrá que dejar a su familia, amigos y toda su vida social. Darren también tendrá que dejar de ir a la escuela. En resumen, tendrá que morir. A pesar de las repercusiones, Darren, que es un buen amigo y una buena persona, estando desesperado por salvar a Steve, acepta todas las condiciones y recibe la sangre de vampiro de Larten. Después de esto, corren al hospital para salvar la vida de Steve. Larten inmediatamente le administra el antídoto, que afortunadamente funciona, y Steve comienza a recuperarse. Luego la película se corta unos días después, donde Darren comienza a sentir que su cuerpo reacciona a la sangre de vampiro de Larten. Empieza a tener antojos de carne cruda. Un día también siente un impulso muy tentador de matar y chupar la sangre de su hermana. Sin embargo, se resiste su sed de sangre y vuelve corriendo a su habitación. Allí se encuentra Larten sentado en un rincón leyendo sus libros. Larten le advierte a Darren que debe abandonar su hogar, ya que es una amenaza para él y para su familia. Darren no quiere hacerlo, pero después de estar muy cerca de hacerle daño a su propia hermana, decide irse. Sin embargo, tampoco quiere que sus padres sigan preocupándose por él para siempre, por lo que decide fingir su muerte. Más tarde esa noche, en la azotea de la casa, Larten ayuda a Darren en el acto rompiéndole el cuello. Esto hará que todos crean que se cayó accidentalmente y murió. La película luego corta al presente, en el funeral de Darren. Todos sus amigos, maestros y familiares presentan sus respetos mientras Darren está vivo y dentro del ataúd, jugando en su teléfono de chill. Esa misma noche, Larten excava la tumba y saca a Darren del ataúd, pero antes de que puedan irse, Murlough aparece de la nada y les tiende una emboscada. Afortunadamente, Larten lo combate y logra detenerlo solo por un momento. Luego se lleva a Darren a los campamentos del espectáculo de fenómenos, donde conocen a una chica llamada Rebecca. Mientras tanto, Steve está afligido por la muerte de su amigo. Como resultado, se distancia de la sociedad y se vuelve un maníaco. Cuando el dolor se vuelve insoportable, un día decide acabar con todo, pero justo cuando está a punto de cometer lo impensable, Mr. Tini llega allí y lo detiene. Menciona que está al tanto de la desafortunada vida de Steve y su obsesión con todo lo relacionado con los vampiros. Luego le ofrece la oportunidad de convertirse en un vampanís. Resulta que Tini y Murlough son vampanices y son una raza diferente de vampiros que, a diferencia de Larten y los demás, asesinan a humanos para alimentarse de su sangre. También se revela que Vampanís y los vampiros normales son archienemigos y no están de acuerdo. Mientras Steve escucha todo con incredulidad, el señor Tini revela algo aún más impactante. Dice que Darren está vivo y feliz en el otro mundo, algo con lo que Steve siempre había soñado y siempre había aspirado a ser. La revelación lo enoja, por lo que sin pensarlo dos veces acepta la oferta de ser vampanís. Mientras tanto, Darren poco a poco se va acomodando en el campamento de monstruos con los otros monstruos. Empieza a formarse y ayudan a los demás en sus funciones. Un día Darren revisa las fotos de su antigua vida y decide llamar a Steve, pero antes de que pueda hacerlo, Larten llega allí, le arrebata el teléfono a Darren y lo rompe. Esa noche Mr. Tiny visita el campamento para hablar con Larten y Mr. Tal sobre Darren. Resulta que el niño tiene poderes innatos especiales, por lo que el señor Tiny les pide que lo entreguen a pesar de ser enemigos. Un diplomático Mr. Tall le dice cortésmente que lo pensará. Posteriormente, Larten le dice a Darren que no abandone el campamento, porque ya no es seguro para él. Luego comienza a entrenar a Darren para que pueda defenderse solo si alguna vez tiene problemas. Al principio el chico no logra poner una sola mano sobre Larten, pero a medida que avanza su entrenamiento, sus habilidades y fuerzas se desarrollan más. Por otro lado, Murlough convierte a Steve en un vamparís, lo que le otorga poderes irreales. El chico se vuelve aún más malvado y su primera víctima resulta ser nada menos que su profesor de historia. Mientras tanto, cuando Darren comienza a sentir hambre, comienza a desear sangre fresca. Para remediarlo, Larten lo lleva a una granja cercana y se da un nombre. Dice que los vampiros nunca matan a la gente, solo toman prestada su sangre. Sin embargo, a pesar de su hambre, Darren no se atreve a hacerlo, por lo que regresan al campamento. Poco después, el campamento pacífico de los monstruos es repentinamente invadido por un grupo de despiadados vampaneses. Se produce el caos cuando los dos lados se involucran en una pelea brutal, resultando en un gran derramamiento de sangre. Queda claro que los vampanices están buscando a Darren y muy pronto lo encuentran escondido dentro de una sala de disfraces con Rebecca. Los vampanices atacan a Darren y estalla una feroz pelea, pero afortunadamente, gracias a la llegada oportuna de Larten, Mr. Tall y los otros fenómenos, la pelea finalmente se interrumpe y Darren se salva de una perdición segura. Sin embargo, cuando el polvo se asienta, se revela que Murlough ha secuestrado a Rebecca. A la mañana siguiente, Darren sale a buscarla, ya que se culpa a sí mismo por todo el incidente. Mientras tanto, el señor Tiny se
secuestra a su familia con la esperanza de atraerlo a una trampa. Después de un rato, Darren llega a su casa y la encuentra vacía. Luego se da cuenta de un volante sobre la mesa invitándolo al circo. Mientras tanto, Larten también decide unirse a la lucha y por eso recoge sus armas. En la siguiente escena, Darren se dirige al circo, donde encuentra a Rebecca y su familia atados y colgados de la pared. También está perplejo al ver a Steve con el mampanís y ataca a su ex mejor amigo sin dudarlo. Mientras que Larten también llega y comienza a pelear con Murlaugh. Como Darren no ha consumido nada de sangre, se vuelve muy débil y se lastima fácilmente en comparación con Steve. Pero en ese momento Rebecca se libera y le ordena a Darren que beba su sangre para que pueda recuperar su energía. Inicialmente él se niega, pero cuando Rebecca le asegura que estará bien, él le chupa la sangre. En otro lugar, Larten termina siendo gravemente herido, pero a pesar de esto usa sus últimas fuerzas y apuñala a Murlaugh justo en su corazón, matándolo. Inmediatamente después, Darren comienza a pelear con Steve, nuevamente mientras el señor Tiny observa desde la distancia. Habiendo tenido suficiente, decide intervenir y detenerlos. Mr. Tiny resucita a Murlaugh usando sus poderes especiales, convirtiéndolo en una criatura enana. Luego les pide a los dos niños que lo acompañen. Steve, asombrado por sus poderes, accede de inmediato, pero Darren no. Después del enfrentamiento, Larten hipnotiza a la familia de Darren para borrar su memoria reciente, y de esta manera no recordarán los eventos sobrenaturales que tuvieron que ver. La película termina cuando Darren regresa al campamento, donde todos los monstruos lo reciben calurosamente y lo hacen sentir como en casa. Espero te haya gustado el resumen y recuerda apoyarme suscribiéndote y dejando tu rico y sensual like. Yo soy Mats y nos vemos. Hasta la próxima.